La tristeza es una emoción que todos en algún momento o en varios momentos de nuestra vida vamos a experimentar. Y es una emoción que afecta el cuerpo, nos afecta físicamente, mentalmente, intelectualmente, cognitivamente y muchas más afectaciones. Y aunque la gran mayoría de nosotros la vemos como algo negativo y tratamos de evitar sentirla, ¿qué es exactamente la tristeza y hasta dónde puede implicar este estado de ánimo? Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Y el día de hoy hablaremos de, sí, la tristeza. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a este episodio, Ale. Bienvenida a este episodio, ya cuarta temporada que iniciamos después de tantas cosas que hemos vivido en estos últimos días, muy emocionantes. Pues bueno, regresamos a los episodios y el día de hoy, Ale, vamos a hablar de este tema interesante, pero antes de todo, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio. Bien, digo, a pesar de que el episodio vamos a hablar sobre tristeza, pero bueno, estoy contenta, ¿no? Un poco contradictorio el asunto, pero ahorita vamos a ver que ni tanto, porque bueno, empezamos una nueva temporada, esperemos que les guste mucho esta nueva temporada, va a haber otro tipo de sorpresas, otro tipo de contenido también, para poder enriquecer, bueno, lo que han sido las temporadas anteriores, pero siempre tratando de conservar nuestra esencia. Y pues muchas gracias, como lo decíamos al final de la temporada anterior, por todo las personas que se han sumado, los que han sido parte de este proyecto y bueno, pues los que se van a ir integrando también a esta nueva temporada. Así es, Ale, pues esperemos de verdad que así como nos han acompañado en las temporadas anteriores, en esta también puedan acompañarnos. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno, Ale, con este episodio porque pues precisamente, y porque vamos a hablar de esto, me di a la tarea de ver intensamente nuevamente, que pequeño paréntesis, es una de mis películas favoritas animadas. Y me di a la tarea de verla un par de veces y tratar de verla, si alguien tiene el tiempo de hacerlo. En la primera película, Intensamente uno, pues hablamos de cinco emociones y la vi las cinco veces, pero cada vez que la veía me enfocaba solamente en una emoción. Y me llamó mucho la atención cómo está representada esta emoción en la película Tristeza, no solo por ¿cómo decirlo? Para la gente que sabe de cine, pues la forma en que está diseñado el personaje, la forma en que está vestida, la forma en que está peinada, los lentes, todo ese tipo de cositas que al final influyen mucho. Y pensaba en esta película, Ale, porque al final, bueno, pues si vamos a hablar de un sentimiento que la verdad, si lo googleamos o buscamos varias referencias, la gran mayoría de ellas, Ale, yo creo que van a ser de índole negativo, es decir, como es algo que no o sea, no tanto que no te puedas permitir, pero si estás atravesando en un momento de tristeza, no puedes quedarte ahí, ¿no? Tienes que, o sea, la tristeza como que fuera, ¿no? Muchas cosas de verdad en ese sentido. Y bueno, pues por eso, Ale, quisimos empezar esta temporada hablando de tristeza, pero un tanto desde el enfoque que se le da en la película de Intensamente. Pero bueno, pues también desde otros muchos enfoques, como le decíamos al inicio, que bueno, pues buscaríamos incluir todos los aspectos o todas las implicaciones, Ale, que tiene esta emoción, considerada la mayoría de las veces de manera negativa. Sí, incluso por ahí las redes, ahora que bueno, salió la 2 ha habido más contenido también, no porque no lo hubiera antes, pero me parece que también la película número 2 llega en un momento donde TikTok, Instagram y demás, pues también fluyen con más información. Y bueno, hablan de que la forma de tristeza es una lágrima, ¿no? Y entonces eso me parece muy interesante porque bueno, Disney cuida muy bien todos estos detalles que ya iremos viendo que se construyen para brindarnos un mensaje. Evidentemente, cada quien la mirará desde una perspectiva diferente, pero bueno, acá el mensaje que creo que ambas películas, pero centrándonos un poco más en la primera, tienen, pues es lo importante que es reconocer las emociones, validarlas y yo diría acomodarlas, que eso también es muy importante. Así es, Ale. Y antes de entrar de lleno en lo que es, bueno, es más interesante, dónde está basado esta película, bueno, más que basada, las referencias. Hay un psicólogo llamado Paul Ekman que hizo un estudio en el que él, bueno, habla de las emociones.
Y bueno, lo que hizo él es llevar imágenes de personas occidentales expresando los rostros en fotografía de personas expresando una emoción. Él concluye que son cinco las emociones principales. Y bueno, lo que hizo es llevarlas a un país que no tenía contacto, una isla que no tenía contacto al otro lado del mundo con nada del occidente, y le muestra estas fotografías a las personas, a los nativos de esa localidad. Y bueno, descubre que estas personas, aunque nunca han visto personas occidentales ni nada de Occidente, pueden reconocer cada una de las emociones que él presenta en estas fotografías, lo que lo lleva a la conclusión de que, bueno, las emociones son universales. Ya venimos como precargados con eso. Y bueno, el estudio también concluye que todos experimentamos las mismas emociones, pero no todas las experimentamos de manera, de la misma manera. Pueden ser de diferentes maneras. Y el punto aquí radical en lo que decías, la respuesta que cada uno le da a esa emoción y el cómo la vivimos es lo que marca la diferencia entre unos y otros. Y otra vez, repetimos, es la respuesta, ¿qué hago yo con esa emoción y cómo vivo esa emoción? Es lo que marcará la diferencia entre todos nosotros. Sí, acá es parte importante porque, bueno, lo hemos hablado como de manera muy superficial, a lo mejor en algunos episodios, porque propiamente no nos habíamos adentrado en las emociones, pero sí es importante, recuerdo en aquel episodio de inteligencia emocional que si no lo han visto, bueno, pueden también echarle un ojito y verlo para que se den cuenta de a lo que nos referimos. Pero ahí hablábamos de lo importante que es reconocer y validar nuestras emociones. Y entonces me parece muy interesante que la película esté basada precisamente en esta parte teórica que nos habla de qué es cada emoción, porque de pronto, y lo hemos dicho también en otras ocasiones, no sabemos ni siquiera qué emoción estamos sintiendo, ¿no? Nos preguntan cómo estás y regularmente contestamos bien cuando a lo mejor ni siquiera estamos bien, ¿no? O sea, a lo mejor es una contestación como ya muy común. En el sentido de, ah, bien, gracias, ¿y tú? O sea, la típica contestación, pero a lo mejor pues estamos tristes, enojados, y puede parecer muy sencillo identificarlo, pero la realidad es que es complejo identificar cómo se manifiesta en mí la tristeza, el enojo en otras personas, la alegría, ¿no? En el caso de, a lo mejor incluso el desagrado, el miedo. En otros episodios también ya lo había comentado, pero lo traigo a colación. Hay gente que dice es que yo cuando me enojo lloro. Y entonces viene esta situación de no sé si es tristeza, no sé si es enojo, no sé si son las dos, porque claro que pueden aparecer todas juntas, también eso es un hecho. Pero acá lo importante y el mensaje también que queremos ir aterrizando es qué importante es darle el peso a cada emoción, reconocerla, y un poco lo que sucede en Intensamente es abrazar la emoción, ¿no? Y cuando digo abrazar, no quiere decir, o sea, evidentemente suena bonito, suena cursi y demás, pero no es literal abrazarla, sino más bien es esta cuestión de ver quién eres, ¿no? O sea, estoy enojada y cuando Alejandra, cuando Joel, cuando Pedro, cuando Laura está enojado, es así. Cuando está triste es así, cuando está contento es así, de tal manera que ello nos permite identificar cómo se manifiesta la emoción en cada uno de nosotros, porque eso nos va a dar años luz de avance para otras cuestiones que ya iremos mencionando también más adelante. Así es, Ale. Y corrijo, las emociones que presenta Polakman en su investigación son siete: tristeza, ira, sorpresa, miedo, asco, desprecio y alegría. Y en la película solamente se tocan cinco, ¿verdad? Pero bueno, esos estudios, y para cerrar paréntesis, se basan en una publicación, un libro que hace Polakman que se llama El rostro de las emociones. Vamos a poner la imagen del libro por si a alguien le interesa. Y bueno, sí, como bien decía, sale, pues va de muchas cosas. Y para empezar, yo creo que algo bien complicado que hablamos cuando hemos tocado varios temas, siempre buscamos como una definición, ¿verdad? Entonces, en términos generales, cuando hablamos de tristeza, para alcanzar a entender sí, o el alcance que tiene o hasta dónde puede afectar, podríamos definirlo como un estado anímico producido por un suceso desfavorable. Es decir, hay una situación que se presenta en nuestra vida que no es favorable, y eso genera un estado de ánimo que se caracterizará por pesimismo, insatisfacción, tendencia al llanto. Básicamente o prácticamente la tristeza sería como la emoción opuesta
a la alegría, será como lo contrario, así, la otra cara de la moneda. Y algo también interesante es reconocer que cuando se produce esta situación y genera este estado anímico, que ya veremos también todas las cosas que ocurren, pues activa nuestro proceso psicológico que nos permite superar pérdidas, desilusiones o fracasos. Así que bajo este concepto, la tristeza como tal sería consecuencia de algo que está pasando en nuestra vida que nos genera estas sensaciones de pesimismo, insatisfacción, tristeza, llanto y bueno, sería más o menos en esta parte. Sin embargo, Ale, creo que es importante destacar el hecho de que la tristeza va relacionada con más cosas. Por ejemplo, si hablamos de soledad, apatía, autocompasión, desconsuelo, melancolía, pesimismo, ¿qué otra se me ocurre? Desánimo. Es decir, todos esos sentimientos, ajá, generalmente pueden estar motivados, originados por otras causas, pero la gran mayoría de las veces pudiéramos decir que están relacionadas a la pérdida de algo. Puede ser una persona, puede ser un objeto, una relación laboral, una relación afectiva. Es decir, hay algo con que teníamos un vínculo emocional. Por eso decíamos personas, cosas, objetos, relaciones. Y cuando esta situación que tenemos se pierde o ya no está lo que teníamos, puede generar todos estos sentimientos que comentábamos al inicio y bueno, finalmente caer en un estado de tristeza. Así que técnicamente o en la gran mayoría de las veces podríamos decir que la tristeza pudiera estar asociada a pérdidas de cualquier índole. Sí, que acá viene un poco relacionado con lo que habíamos hablado en otros episodios, por ejemplo, sobre el duelo, la depresión, que si no los han visto igual, ¿no? Por ahí andan en otras temporadas, porque, bueno, efectivamente hablamos de una pérdida de algo que nos puede generar tristeza, pero también yo le agregaría esta cuestión de la añoranza, ¿no? O sea, algo que viene con esta cuestión nostálgica, un tanto melancólica, del recordar algo que a lo mejor, se unen aquí los conceptos, ya no tengo ahora, ¿no? O algo que nunca he podido tener, porque también puede ser ese concepto de, no sé, pensé ahorita, sí, a lo mejor recuerdo alguna persona, ¿no? Mi crush o alguien que me gustara y que nunca lo pude tener como pareja, ¿no? O que saliéramos o algo, pues evidentemente no sé ustedes, pero algo de tristeza generará el recordar o el evocar a alguna persona de ese estilo. Sí, de verdad, muchas cosas. Y bueno, algo que me gusta de la película es que tiene un mensaje de alguna forma y si tienen la oportunidad, véanla una vez más si tienen la oportunidad y van a ver que en términos generales como que la idea de que transmite la película es específicamente hablando de tristeza es, ok, puedo hacer una pausa o deberíamos de tener la capacidad de hacer una pausa cuando hay una situación que nos está generando todo esto, una pérdida. Si ven en la película hay muchos momentos en los que la protagonista pues sufre de pérdidas, y bueno, al final de cualquier índole lo decíamos, y es como esta idea o transmitir la idea de vamos a hacer una pausa, vamos a ver la situación que nos está ocasionando y vamos a ver cómo podemos cambiar eso. Y analizando un poco más, y si lo decíamos, que generalmente la tristeza va directamente de la mano con la parte del llanto, pues bueno, me llama mucho la atención lo que pasa médicamente o dentro de nuestro cerebro. Y es que cuando está esta situación de esta gama de emociones y sentimientos, lo que ocurre es que el sistema parasimpático se activa. Bueno, de hecho, se activa en demasiado y lo que hace es baja los niveles de serotonina y dopamina. Y esto, si veamos en el episodio de que en el cerebro qué ocurre cuando nos enamoramos, pues decíamos que estos neurotransmisores son la parte de la felicidad, ¿verdad? De todo, todo es bello y estoy muy feliz. Pero como en este caso pasa lo contrario, estos niveles bajan, pues entonces se ven directamente afectados los niveles de motivación y satisfacción. Y eso bueno, genera, o la gran mayoría de las veces, es tender al llanto. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en nuestro cerebro pues se incrementa el consumo de glucosa y el oxígeno porque pues necesitamos aumentar nuestra frecuencia respiratoria cuando lloramos. Y aunque cada quien llora de manera muy, muy particular, al menos yo cuando algunas ocasiones he tenido que pasar por eso, creo que todos nos podemos identificar esta parte de sí, estas ganas de o esta necesidad de más oxígeno por lo que está sucediendo. Y es que al final este hecho de poder llorar, pues es muy agotador para el cerebro. Por eso, aunque hay gente que pueda, no sé, nunca he
llorado con reloj en mano para ver cuánto tardamos, pero según estudios se calculan que 10 minutos más o menos de llanto pueden ocasionar un gran cansancio al cerebro y eso explicaría, Ale, por qué a veces cuando ya nos tranquilizamos, ajá, y ya pasó la situación, pues como efecto secundario nos da hambre. Entonces, incluso, pues es que al final, dentro de todo esto, la corteza cerebral interpreta que a mayor velocidad de esos estímulos agresivos, bueno, pues entonces el hipocampo dice, bueno, tal vez necesitamos energía y de dónde viene la energía, comida. Entonces, son muchas cosas las que pasan, Ale, ahí, pero creo que lo más importante y otra cosa que rescato de la película es que al final llorar es es una característica humana, es algo que nos hace humanos. Y creo que seríamos la única especie conocida, capaz de interpretar el llanto de manera proyectiva y al final también adaptarlo de alguna forma a nuestro aprendizaje social, psicológico y demás. Pero bueno, al final creo que son muchas cosas las que están involucradas aquí y creo que el saber qué pasa exactamente dentro de nosotros, por qué hacemos lo que hacemos derivado de esta situación, pues también puede ayudarnos a entender nuestra emoción y como bien decía, sale llegar a este punto de abrazar mi emoción, es decir, reconozco mi emoción, sé qué es lo que me está ocasionando y bueno, creo que eso será el primer paso para poder resolver cualquier situación. Sí, acá me gustaría como a lo mejor para la gente que nos escucha, dividirlo en diversas partes. Una emoción puede tener efectos a nivel biológico, fisiológico, que es como lo que tú nos estás explicando, Joel, ¿no? El cambio en los neurotransmisores, el cómo se siente en el cuerpo, porque recuerden que cada emoción la podemos percibir en el cuerpo. Cuando algún paciente, por ejemplo, ¿no? Me dice esto de, no sé si estoy enojado, si estoy triste, bueno, a ver qué sientes, porque en el cuerpo, ¿no? O sea, evidentemente yo te puedo decir estoy enojado, estoy triste, pero en el cuerpo se van sintiendo cambios distintos. Ya nos lo explicaba la doctora Marta cuando vino acá, que cuando estamos enamorados es un sentir a nivel fisiológico y eso pues nos puede dar la sensación de felicidad, ¿no? Pensándolo de esta manera. Pero lo que quiero aterrizar es la emoción va a tener una cuestión fisiológica que se va a ver reflejada en el cuerpo, una cuestión de cómo lo pensamos, que tiene que ver con lo cognitivo, una cuestión también conductual que es cómo la manifestamos. Porque, por ejemplo, yo puedo sentir la tristeza, como tú me la explicaste, Joel, ¿no? Estos cambios en los neurotransmisores, el llanto, el hambre y demás. Puedo pensar, estoy triste, en el mejor de los casos que la reconozca y aparte tener un comportamiento en el que a lo mejor pues ando bajoneado, más cabizbajo, no me importa qué ropa me voy a poner, si combina o no combina, si voy o no al trabajo, ahí es donde se manifiesta la emoción. Entonces, me parece que esto también lo podemos ver en la película, trayendo un poco otra vez esta película intensamente, porque bueno, al final del día, la protagonista, Riley, de esta película, pues está pasando a otra etapa, a otras, está perdiendo, ¿no? Ciertas cuestiones, muy gráfico cuando, bueno, pues se caen todas estas islitas que para ella son importantes, que tiene que ver con las esferas, ¿no? La familia, los amigos, los recuerdos y demás empieza ya a perder algunas islas, que digo, ya no está, a estas alturas ya no es spoiler, ¿verdad? Pero que al final recupera y las reconstruye, porque bueno, la película es muy viejita, ¿no? Si alguien ya no la ha visto, pues discúlpenme, ya les spoileé, pero al final estas islas se reconstruyen y entonces hubo una pérdida, pero aquí es justo donde quiero meter la tristeza, ¿no? Y todo este esfuerzo desenfrenado de alegría por taparla, por tú no, tú para allá, donde no estorbes, donde no te veamos de pronto es lo que también ya dijimos en otro episodio sobre la alegría, ¿no? Esta cuestión de no se puede estar feliz todo el tiempo porque necesitamos incorporar precisamente la tristeza para aprender qué nos está dejando esta vivencia, esta experiencia desagradable, dolorosa, para poder reconstruirnos, que también ya nos lo dijo otra invitada cuando nos habló de resiliencia, y bueno, ¿qué nos deja este aprendizaje, esta situación tan complicada? Para reconstruirnos. Se va a sentir triste, feo, ¿no? A lo mejor diciéndolo en un lenguaje coloquial, me estoy desmoronando, este es lo peor que me ha pasado, siento tristeza, pero eventualmente esto me va a poder permitir estar en un momento ya más tranquila, más relajada, alegre, feliz, si le queremos poner el nombre de alguna emoción, que es prácticamente el mensaje que nos va dejando la película. Así es, Ale. Y eso que comentas de verdad es muy interesante porque, bueno, hemos hablado de algunas características de como tal de la tristeza, pero lo decíamos,
sienten todos de la misma forma, aunque la emoción todos la tenemos, no se presenta de la misma forma y tampoco la externamos de la misma forma. Y pensaba también en toda esta gama de posibilidades o en todas las, a nivel físico, digo, ya no entremos en más detalle en otras cosas, simplemente hablemos de a nivel físico. Aunque hemos visto memes o hay imágenes, ¿no? Generalmente la tristeza, hasta tenemos un emoji, ajá, que para hacer alusión a algo triste, pues hacemos con la boca hacia abajo, ¿no? Pues, estamos tristes. Pero, pues, aparte de esto, y que puede haber ser una expresión facial, un rostro abatido como tal, pues también lo decíamos, puede haber llanto, no en todos los casos, pero puede haber algunos pueden tener un retardo psicomotor, otros falta de apetito, otros problemas del sueño, otros esta sensación del nudo en la garganta, ¿no? Para muchos sería como antes de querer llorar, o presión en el pecho, pesadez, siento los hombros pesados, sensación de vacío, el hueco en el estómago, algo no está bien. Y creo que esto es importante reconocer porque generalmente o en algunas ocasiones pudiéramos pensar eh, que la tristeza pues tiene que ser porque estás llorando y tienes así tu boca como el emoji, ¿no? Y no necesariamente, creo que en ese sentido también, y de eso va la emoción y decíamos de abrazarla y reconocerla, porque creo que y bien lo comentabas ahorita, Ale, cuando estamos en una situación o algo nos está generando esta emoción de tristeza, pues bien lo dices, es un momento de reflexión, porque cuando estamos tristes por algo, generalmente nos aislamos. Es decir, si yo me siento triste, lo primero que voy a hacer es aislarme, porque pues hay que pensar, tengo que pensar en lo que está pasando, tengo que ver soluciones, alternativas. Si es una pérdida, pues tengo que pensar qué voy a hacer. Obviamente también en este proceso, pues entra a buscar la compañía, amigos, familiares, pareja, etcétera. Pero creo que en términos generales, en algún momento sí podemos llegar a ese punto de aislarnos e iniciar un proceso para entender la emoción. Y creo que lo más sano sería eso. Al final, sí hay personas que nos pueden acompañar, sí hay muchas alternativas, pero creo que es importante que cuando pase una situación de cuando nos sintamos tristes, sintamos esta emoción, y de hecho, véanlo, aparece en la película, es esta parte de aislarte en algún momento, de iniciar un proceso interno donde gestionamos la emoción, donde la vamos a reconocer, donde vamos a ver qué pensamientos bueno, me está generando y cuáles son las alternativas que tengo ante la situación que estoy pasando. Y de hecho, si lo ven también en la película, pasa, porque al final hay una reorganización de ideas o una reorganización, mejor dicho, de conductas donde buscamos adaptarnos a la realidad a pesar de la pérdida, la desilusión, el fracaso o lo que sea que haya originado esta emoción. Entonces creo que la película lo expresa bien, al final es una emoción útil, sí es doloroso, claro que sí, pero creo que cuando hablamos de esto de buscar adaptarnos a una nueva realidad o a una nueva situación donde hemos pasado por un daño, pues yo creo que esto, la emoción como tal, ahí está la utilidad de la emoción. Me permite eso, me permite adaptarme ahora a un cambio de circunstancias, a un cambio de realidad. Y pues también me ayuda la parte de aprender errores y asimilar pérdidas, porque bueno, pues al final cuando empieza la Intensamente 2 también hay pérdidas, aunque ya van enfocadas a otro tipo, pero al final siempre vamos a enfrentar esta parte de pérdidas en algún momento y de diferente grado de intensidad. Entonces, creo que este tipo bueno, el punto que nos comenta, Sale, la verdad me llama mucho la atención, se ve reflejado como tal en la película y por eso podemos concluir que la tristeza como tal es una emoción muy útil. Sí, de hecho, por ahí pueden encontrar clasificaciones de emociones positivas, negativas en internet. O sea, ya si se meten y googlean acerca del tema, incluso haciendo un poco alusión a lo que decías hace rato de las emociones, hubo quien en su momento, digo, repito, intensamente uno ya tiene un ratito que salió, pero hubo quien en su momento mencionó que Bing Bong, el amigo imaginario de Riley, era sorpresa, ¿no? O sea, que como tal no estaba declarada así esta emoción, pero bueno, de la manera en la que aparece la manera en la que también se pierde, ¿no? Que es un poco lo que pasa en la adolescencia, que esta capacidad para sorprendernos es más como de la niñez que de la adolescencia, y bueno, por eso desaparece, ¿no? Vaya en la película. Pero bueno, es una teoría conspiradora, no me crean mucho, lo dejo ahí para quien le guste analizar películas y bueno, tengan otra idea de lo que puede ser. Pero retomando un poco esto de la película, lo que yo les quería comentar
es esta cuestión en la que digo, también a lo mejor peco ahí de hacerles un pequeño spoiler, pero también yo creo que para cuando salga este episodio ya la mayoría habremos visto también Intensamente 2. Pasa esto que precisamente tú estás diciendo, Joel, la transición de la uno a la 2 nos permite entender lo importante que es que la tristeza nos acompañe, ¿no? Y por eso hablaba de esta clasificación negativa y positiva que pueden encontrar ahí en las redes o en internet donde ustedes prefieran buscarlo, porque a veces la tristeza y el enojo están catalogados como emociones negativas. No me gusta mucho eso de emoción negativa porque se tiende a pensar que no debemos de sentirlo, ¿no? O que debemos reprimirlo. Incluso ahorita pensé en que cuando somos niños y un niño llora, lo primero que de pronto pueden decirle a algunas personas, tal vez hoy en día no tanto, pero a los que somos más contemporáneos era, no llores, no llores, ¿no? O sea, te doy un dulce para que no llores, o mira, te llevo acá para que no llores. Y entonces pues ese pequeño, esa pequeña va introyectando, va entendiendo que llorar es algo malo, o sea, que llorar no está bien, que mejor nos distraemos, mejor tapamos esa emoción con otra cosa para que entonces no lloramos. Y pues venga la alegría, ¿no? O sea, como esta cuestión de, ay, ahora, pues ya con el dulce estoy contento y se me olvidó porque estaba triste. Y desafortunadamente muchos adultos con estas características no se dejan sentir, ¿no? De pronto es de, no, no me gusta llorar en público, no quiero llorar o estoy aguantándome la emoción a todo lo que da y precisamente la mayor parte tiene que ver con la tristeza. El enojo también, digo, tiene sus propiedades y demás, pero con la tristeza tiene que ver esta cuestión de hacernos los fuertes y bueno, no necesariamente, ¿no? A mí me gustaría ir cerrando este tema diciéndoles, bueno, a veces es más fuerte quien se admite triste porque lo reconoce, porque puede hacer algo con ello, que quien lo guarda, porque entre más guardamos, como que es algo más frágil y cuando te rompes, no sé, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser esa ruptura si no te has dado ese chance de sentir esa tristeza? A lo mejor es como una acumulación, ¿no? Piénsenlo así, de muchas lágrimas y pues un frasco, creo que por ahí hay una película, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas que se rompe y que acumula sus lágrimas. Bueno, pues puedo nadar o en ese río de lágrimas que se va a hacer tan grande. Entonces, tal como nos lo dice intensamente, la tristeza es amiga, no es enemiga, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, y puede convivir con nosotros y podemos dejarla salir y luego podemos regularlo un poco, porque claro que también ya hablamos de que en un exceso pues hay un trastorno, ¿no? Puede llegar a convertirse en depresión. Entonces, es una cuestión de dejarla salir, que regrese, va, viene, pero no sé cómo veas tú, Joel. Sí, completamente de acuerdo contigo, Ale. Y dos cosas que me llaman la atención y de verdad ya para ir cerrando el tema. Y la primera es esto, ¿recuerdan esa escena al final, donde, bueno, al final los recuerdos que tiene, todo lo que toca tristeza, en esas esferitas que ven en la película, todo lo que toca lo hace azul y lo cambia, y está como pensar que es negativo, ¿no? Y al final ven que sí, hay algo triste que ocurre, pero después se puede cambiar esa emoción a un momento feliz que también va derivado de la misma situación que ha generado la tristeza. Entonces, me gusta la forma en que la película muestra esta conexión o sí, esta versatilidad, por así decirlo, de la tristeza, que así como puedes estar en un momento triste porque la situación ha cambiado, porque no tienes algo que tenías, en ese mismo momento puedes hacer muchas cosas para cambiar la situación. Y me gusta también esto que comentas, Ale, creo que en términos generales, y ese es el segundo punto que me gusta mucho de la película, aunque no lo expresa directamente, pero me llama mucho la atención que se tenga que hacer una historia en dibujos animados dirigida a niños para reconocer las emociones. Y bien lo comentas, nosotros los contemporáneos de nuestra edad, jóvenes todavía, como siempre lo decimos, pues vivimos fuimos criados en una época donde no estaba bien visto, no estaba tan permitido, tan aceptado poder reconocer las emociones. Y de hecho creo que algo que hicieron o algunos padres o que hicieron con nosotros, vamos a hablar en términos generales, es esto que bien comentas, ¿no? Al final es no permitas que el niño se sienta triste porque la tristeza es mala. Entonces, si se cae el niño, está jugando, se cae, se raspa la rodilla y empieza a llorar, no, ya sabes, el sana sana, bueno, ya me balconeé de la edad, pero el sana sana y esas cositas, ajá, hacíamos era, cámbialo, bien dices, dale un dulce, dale algo. Y creo que ahora tenemos esta oportunidad a través de dibujos animados, y eso es lo que me llama y me encanta mucho de la película, es que a través de dibujos animados podamos explicarle a los niños cómo van a convivir con con la tristeza. Porque si bien como papás podemos cuidar a nuestros hijos y que no les pase nada y que no estén tristes nada, al final, tarde o temprano, y lo decíamos en el episodio al inicio, vamos a enfrentar pérdidas y una consecuencia de esa pérdida va a ser esta emoción como tal, va a ser sentirse tristes, expresar la tristeza.
Y creo que esto que hace la película de que nos dé una oportunidad de explicarle a los más pequeños, a los niños, la importancia de la emoción, cómo la puedes reconocer y por qué es necesaria en tu vida, bueno, creo que es el mayor logro que pueda tener esta película porque nos permite darle un enfoque. También comparto contigo, no negativo ni positivo, pero algo que me hace sentir bien, algo que me hace sentir mal, desde qué perspectiva, desde qué antecedente, pero siempre con esto que deja la película al final, este agradable sabor de boca, de que a pesar de que hay una situación triste, compleja y dolorosa, se puede revertir esa situación y podemos llegar a otro punto de aceptación, de tranquilidad y, ¿por qué no, de alegría? Y creo que eso, Ale, para mí, desde mi punto de vista, se me hace como la mayor aportación que nos hace la película. Sí, incluso creo que intensamente nos deja más mensaje a los adultos que a los propios niños, ¿no? O sea, evidentemente los niños la verán desde su perspectiva y me parece que Disney de un tiempo acá ha tenido un acierto impresionante con diferentes películas que en otro momento habrá oportunidad de tocar acá en este espacio, pero de un tiempo acá la salud mental para Disney es importante, lo cual se traduce en que para la sociedad es importante y qué importante, ¿no? Ya fueron muchos importantes, pero qué importante que los niños estén en contacto con un tema como es la salud mental, explicado para ellos, pero donde también los adultos a los que nos encanta y nos apasiona Disney, pues podemos verlo y retomar un poco lo que es nuestra propia historia o lo que se ejemplifica en estas películas. Entonces, me parece que es un gran acierto y los colores, ¿no? Que utilizan para ellas, para identificarlas, pues nos pueden ayudar para hacer ciertas o tener ciertas estrategias, como lo es el diccionario de emociones o el calendario de emociones, que pues va de que el niño pueda dibujar en el día cómo se siente, ¿no? En el día a día, si está feliz, pone caritas amarillas, si está triste, caritas azules, y eso les va ayudando pues a identificar cuál es la emoción que predomina en ellos para que cuando sean adultos pues tengan mejor este manejo de emociones. Así es, Ale. Y bueno, algo que también existe un libro maravilloso que se llama El monstruo de colores, que bueno, también este es un libro que está diseñado pues precisamente para que los niños puedan identificar a las emociones a través de colores. En este caso, la tristeza, como lo vemos en la película, es amarilla. La tristeza se relaciona al color azul, el enojo con el rojo. Y si de hecho ven los personajes, son de esos colores. Y bueno, al final, pues son alternativas. Y hablando de eso, pues, al final. Hay muchos tipos de estrategia para sobreponerse a una situación triste, hay muchas formas de resolverlo, pero creo que lo más importante siempre será evitar al máximo suprimir esta necesidad de ocultar la emoción. Al contrario, pretender que las emociones no nos afectan, que podemos vivir y prácticamente no pasa nada, pues la verdad es una mala idea a la luz de lo que puede suceder. Así que qué mejor que vivir las emociones, experimentarlas, sentirlas, reconocerlas, hacerlas parte de nosotros, porque están ahí, por algo las tenemos. Esto es lo que demostraba el estudio que decíamos al inicio de Paul Ekman, ya venimos con eso, y si traemos esas emociones, pues es por algo. Así que creo que ese sería como el mensaje que deja la película al final. Es importante reconocer que sí pasan cosas, que cómo nos hacen sentir y siempre buscar la forma de llegar a algo positivo a pesar de las situaciones que puedan sí. Y bueno, pues Ale, yo creo que con eso pues llegamos a la parte final de este episodio. De verdad ha sido muy interesante hablar de esta parte de la tristeza de la película intensamente. Y para la próxima ocasión que vamos a seguir hablando de esos temas, pues ya nos enfocaremos en más emociones y demás. Bueno, ahí tenemos algo preparado para ustedes de esta parte de todas las emociones que se analizan dentro de la película. Y entonces, pues yo creo que ahora sí, la pregunta del millón, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de la tristeza? ¿Cómo la han vivido? ¿Cómo la han experimentado? Pues nos agradaría mucho leerlo en sus comentarios y bueno, pues también aprovechando ahí, les recordamos que pues, se suscriban a los que todavía no lo han hecho, dejen su like, dejen el me gusta, compartan esta información si a alguien le puede ser de utilidad y bueno, para que el algoritmo de YouTube pues, nos siga permitiendo llegar a más personas y también podamos compartir esta información con quien la pueda necesitar. Y con eso, Ale, pues yo creo que llegamos al final de este episodio.
Sí, déjenos ahí en sus comentarios en qué momento se han sentido tristes, logran identificar cuando están tristes, por ejemplo, porque eso también es una gran interrogante, ¿no? ¿Realmente es tristeza lo que estoy sintiendo o estoy sintiendo otra cosa? Entonces, pues ayúdenos ahí en sus comentarios con sus experiencias, qué les pareció la película, también les gustó o no les gustó. Y bueno, pues nada, muchas gracias por quedarse hasta esta parte y como bien lo dijiste, Joel, síganos ahí en todas las plataformas en las que estamos, Spotify, Apple Podcasts, Instagram y bueno, pues por supuesto aquí en YouTube, para que bueno, podamos seguir en contacto con todos ustedes. Así es, y habiendo todo dicho esto, pues les agradecemos mucho que se hayan quedado con nosotros. Gracias de verdad por todo su apoyo. Y bueno, esperemos que esta cuarta temporada y todos los temas que toquemos en ella y las que sigan, pues sigan cumpliendo con su expectativa y pues también siga siendo de utilidad para ustedes. Pues nos despedimos, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta el siguiente episodio. Adiós.